En la boda de mi hermana, pillé a mi madre y a mis sobrinas humillando a mi hija de 10 años. Igual que tu padre, eres muy buena recogiendo basura, le dijeron. Así que les quité el gasto excesivo, vendí su mansión y descubrí un secreto familiar que los arruinaría para siempre. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Espero que estés teniendo un día maravilloso donde quiera que estés. Me encantaría que compartieras en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo y qué hora es allí. Ahora, comencemos nuestra historia juntos. Hola a todos. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de paz, esa paz que a mí me costó tanto encontrar. Soy Sofía, tengo 48 años, y la historia que estoy a punto de contarles cambió mi vida para siempre. En la boda de mi propia hermana, encontré a mi hija de rodillas, limpiando el suelo mientras mi familia se reía. Lo que hicieron desencadenó una tormenta que ni ellas mismas vieron venir. Antes de contarles cómo desenterré el secreto que las destruyó y el resultado final que nadie esperaba, me encantaría que me dijeran en los comentarios desde qué ciudad o país me están escuchando. Me hace sentir acompañada saber que están ahí. Ahora, comencemos. Como cirujana cardiovascular, he pasado mi vida adulta reparando corazones rotos. He sostenido entre mis manos el músculo vital de extraños, he suturado arterias y reemplazado válvulas con una precisión casi robótica. He aprendido que, para salvar una vida, a veces hay que cortar profundo, extirpar el tejido enfermo sin vacilación. Lo que no sabía hasta esa noche es que la misma lógica implacable se aplicaría para extirpar el tumor que era mi propia familia. La boda de mi hermana menor, Camila, se celebraba en el claustro de Sor Juana, en el centro histórico de la Ciudad de México. La elección del lugar era una ironía cruel, un espacio dedicado al conocimiento y la poesía, ahora profanado por la celebración de la vanidad y la ignorancia más absoluta. El aire olía a una mezcla abrumadora de lilas blancas, nardos importados y al aroma metálico del dinero. Mi dinero, para ser exactos. Cada arreglo floral monumental que adornaba los arcos de piedra, cada nota del cuarteto de cuerdas que interpretaba Vivaldi en la entrada, cada botella de champagne francés descorchada, era un recordatorio del pacto silencioso que había hecho años atrás con mi padre en su lecho de muerte. Cuídalas, Sofía. Ellas no son fuertes como tú. Su comodidad a cambio de mi paz. Ese era el trato. O al menos, eso me decía a mí misma para justificar por qué una mujer de casi 50 años, respetada en su profesión, seguía pagando los caprichos de una familia que la despreciaba. Sostenía una copa de agua mineral, mi armadura en estos eventos. Mientras la sostenía, trataba de parecer parte del decorado, observando el desfile de la alta sociedad mexicana. Mi madre, Consuelo, a sus 70 años, era una escultura de hielo vestida de Carolina Herrera. Su sonrisa era perfecta, ensayada frente al espejo durante décadas, pero no llegaba a sus ojos. Esos ojos oscuros se movían por el salón con la precisión de un halcón, evaluando el valor de cada invitado, calculando quién servía y quién no. Y luego estaba Regina. Mi hermana mayor. La heredera espiritual de mi madre. Se deslizaba entre los grupos de invitados con un vestido rojo sangre que gritaba atención. Su risa era como el tintineo de cristales rotos, siempre un poco demasiado alta, siempre al borde de la histeria. Regina, la que nunca trabajó un día en su vida, la que vivía de las apariencias y de mi cuenta bancaria, se comportaba como la dueña del mundo. Pasó una hora. Una hora de sonrisas falsas que me acalambraban los músculos de la cara y de conversaciones tan superficiales que sentía como mis neuronas se suicidaban una a una. ¿Viste los zapatos de fulanita? ¿Supiste que el hijo de Menganito se divorció? Ruido. Solo ruido. Fue entonces cuando el radar de madre se activó. Ese instinto primario que nunca descansa, comenzó a emitir una señal de alarma, un pitido agudo y persistente en el fondo de mi mente. No había visto a mi hija Valentina en demasiado tiempo. Con sus 10 años, Valentina era un alma sensible, observadora, atrapada en este campo de mina social. Ella odiaba estos eventos tanto como yo, pero había insistido en venir porque quería ver a la tía Camila vestida de princesa. La inocencia de los niños a veces rompe el corazón. Empecé a buscarla con la mirada. Nada. ¿Has visto a Valentina? Le pregunté a una prima lejana mientras pasaba a mi lado con una bandeja de canapés. Creo que fue hacia los baños del ala este, me respondió sin dejar de mirar su teléfono.
Los baños del ala este eran los más lujosos, reservados para la familia y los invitados VIP. Caminé hacia allá, mis tacones resonando en el corredor de piedra antigua. A medida que me acercaba, el ruido de la fiesta se desvanecía, reemplazado por un silencio inquietante, y luego, risas. Pero no eran risas de alegría. Eran esas risas crueles, burlonas, que te hielan la sangre. Risas que yo conocía muy bien desde mi propia infancia. Aceleré el paso. Mi corazón, ese órgano que conozco también fisiológicamente, falló un latido y luego empezó a martillar contra mis costillas, un tambor de guerra anunciando el desastre. Empujé la pesada puerta de madera tallada de los baños y el mundo, mi mundo, se detuvo. La escena que encontré no se me olvidará mientras viva. Era una pintura grotesca iluminada por luces cálidas de diseño. El impecable suelo de mármol blanco, que horas antes brillaba inmaculado, estaba manchado por una mezcla inmunda y pegajosa de vómito, pastel de chocolate pisoteado y refresco oscuro derramado. El olor era ácido, repugnante. Y en el centro de esa inmundicia, de rodillas, estaba mi Valentina. Estaba usando su propio suéter de fiesta, una prenda de cachemira color lavanda que le había regalado por su cumpleaños y que ella adoraba, para intentar limpiar el desastre del suelo. Sus manitas temblaban, empapadas en esa mezcla asquerosa. Estaba llorando en silencio, esos sollozos que duelen más porque se tragan hacia adentro, sacudiendo sus pequeños hombros. De pie, rodeándola como buitres, estaban mis sobrinas, las hijas adolescentes de Regina, con sus teléfonos en la mano, grabando, riendo, tapándose la nariz con gestos exagerados de asco. Y presidiendo la ejecución, estaba ella. Regina. Mi hermana mayor estaba de pie, con los brazos cruzados, mirando hacia abajo con una expresión de desprecio absoluto. No había ni una pizca de preocupación de tía en su rostro, solo la satisfacción sádica de quien ejerce poder sobre alguien más débil. A su lado, mi madre, Consuelo, observaba la escena apoyada en el lavabo de mármol, retocándose el labial frente al espejo, lanzando miradas de reojo y sonriendo levemente, como si todo aquello fuera una lección necesaria. «Límpialo bien, mocosa», gritó Regina, y su voz rebotó en los azulejos. «Que no quede ni una mancha. Mira nada más qué asco hiciste». Valentina levantó la carita, roja de vergüenza y llanto. «Tía, yo no fui, me empujaron», balbuceó mi niña. «No mientas». La cortó Regina, dando un paso amenazante hacia ella. «Eres torpe. Eres inútil». Y entonces, soltó la frase. La frase que cortó el último hilo de mi paciencia, el último vínculo que me ataba a esa familia enferma. «Igual que tu padre», escupió Regina con veneno puro. «Eres muy buena recogiendo basura. La basura como tu padre se da natural. Es tu herencia». Mi madre soltó una risita seca. «Más rápido, niña. No queremos que los invitados vean tu desastre». El insulto al recuerdo de Ricardo, mi amado esposo fallecido, el hombre más decente y bondadoso que había conocido, fue la descarga eléctrica que reinició mi sistema. Ricardo, que había dedicado su vida a salvar a otros en zonas de conflicto, llamado basura, por una mujer que no sabía hacer nada más que gastar dinero ajeno. Pero no me reinició con dolor. Ni con tristeza. Me reinició con un frío polar. Con una claridad absoluta y aterradora. En ese instante dejé de ser la hermana complaciente, la hija obediente, la banco móvil de la familia Fuentes. Me convertí en la cirujana. Había identificado el cáncer. Un mal que llevaba años haciendo metástasis en mi vida, consumiendo mi energía, mi dinero y mi autoestima. Y ahora, estaban atacando a mi hija. Entré. No grité. No hice un escándalo. El verdadero poder no necesita gritar. Caminé directamente hacia el centro del baño. Mis pasos eran firmes. Llegué hasta donde estaban mis sobrinas, que al verme bajaron los teléfonos asustadas. Les arranqué los celulares de las manos con un movimiento seco y los dejé caer sobre la encimera del lavabo con un golpe sordo. «Oye», protestó una de ellas. «Fuera», dije. Mi voz sonó extraña, gutural, baja. Como el gruñido de un animal acorralado que ha decidido atacar. Las niñas miraron a su madre, pero algo en mi cara las aterrorizó. Salieron corriendo del baño. Regina se giró, sorprendida, pero recuperó su arrogancia en un segundo.
Ah, Sofía. Qué bueno que llegas. Tu hija hizo un desastre, vomitó todo el pastel y... Cállate, la interrumpí. No fue un pedido. Fue una orden. Me agaché junto a Valentina. El olor a vómito era fuerte, pero no me importó. La abracé, manchando mi vestido de seda con la suciedad de sus manos. Mami, sollozó ella, aferrándose a mi cuello. Yo no quería. Ellas me dieron una bebida rara y me sentí mal y luego me empujaron. Ya sé, mi amor. Ya sé, le susurré al oído, besando su cabello sudoroso. Vámonos. La levanté en brazos, aunque ya era grande para eso. Ella escondió su cara en mi hombro. Me puse de pie y me giré para enfrentar a las dos mujeres que compartían mi sangre. Regina me miraba con desafío, con las manos en la cintura. Mi madre seguía mirándose en el espejo, fingiendo indiferencia, pero vi cómo su mano se tensaba sobre el bolso. Miré a Regina a los ojos. Esos ojos idénticos a los míos, pero vacíos de empatía. Acabas de cometer el error más grande de tu vida, Regina, le dije. Mi voz era tranquila, clínica. Ella soltó una carcajada nerviosa. Ay, por favor, Sofía. Qué dramática. Siempre tan intensa, igual que el muerto de hambre de tu marido. Solo le estamos enseñando modales. Si va a ser una inútil, que al menos sepa limpiar. Mi madre asintió desde el espejo. No hagas una escena, Sofía. Es la boda de tu hermana. Compórtate. Las miré por última vez. Grabé esa imagen en mi mente, sus rostros deformados por la soberbia, su crueldad casual, su absoluta falta de humanidad. Quería recordarlas así. Porque cuando terminara con ellas, no quedaría nada de esa arrogancia. Disfruten la fiesta, dije suavemente. Porque es la última que voy a pagar. Salí del baño con Valentina en brazos, ignorando los gritos indignados de Regina a mis espaldas. Atravesé el salón de fiestas como un fantasma vengador. La música seguía sonando, la gente seguía bebiendo mi champaña, riendo, bailando sobre el dinero que yo había sudado en quirófanos durante guardias de 36 horas. Nadie me detuvo. Quizás sintieron la energía oscura que emanaba de mí. Salí al aire fresco de la noche de la Ciudad de México, subí a mi hija a mi camioneta y cerré la puerta. El silencio dentro del coche fue el primer bálsamo. Mientras conducía alejándome de ese lugar maldito, miré por el retrovisor. Las luces del claustro se veían hermosas a lo lejos. Pero yo no veía luces. Veía un objetivo. La cirugía había comenzado. Y esta vez, no iba a salvar al paciente. Iba a realizar una autopsia. El viaje a casa fue denso. Valentina se quedó dormida en el asiento trasero, agotada por el llanto, todavía con su suéter manchado. Cada vez que el coche pasaba por un bache y ella gemía en sueños, sentía una aguja clavándose en mi conciencia. ¿Cómo había permitido esto? ¿Cómo había estado tan ciega? La respuesta era dolorosa, por culpa. La culpa que mi madre me había inyectado desde niña por ser la diferente, la egoísta, que quería estudiar en lugar de casarse joven. La culpa por tener éxito cuando mi padre fracasó. La culpa por sobrevivir. Llegamos a mi departamento en Lomas de Chapultepec. Cargué a Valentina hasta su cama, le quité la ropa sucia con la delicadeza de quien retira un vendaje de una herida abierta, la limpié con toallitas húmedas y le puse su pijama favorita. Mami lo va a arreglar todo, le prometí mientras le besaba la frente. Nadie te va a volver a hacer daño. Nunca. Salí de su cuarto y fui directo a mi estudio. No encendí la luz principal, solo la lámpara de escritorio. Me serví un vaso de whisky, algo que rara vez hacía, y me senté frente a mi computadora. El alcohol quemó mi garganta, pero me dio la claridad que necesitaba. Era hora de revisar los números. Abrí la carpeta titulada Familia. Durante años, había llevado un registro meticuloso. No porque planeara vengarme, sino porque soy científica, me gustan los datos. Y los datos eran obscenos. Las tarjetas de crédito de Camila, la hipoteca de la casa de Regina, la mensualidad del club de golf, los viajes de salud de mi madre a spas en Europa, las deudas de juego de mi cuñado Mauricio, todo salía de mi cuenta. Yo era su oxígeno.
Y ellas acababan de intentar asfixiar a mi hija. Era hora de cerrar la válvula. Tomé mi teléfono. Eran las 11 de la noche, pero sabía que Isabel me contestaría. Isabel Reyes no solo era mi abogada, era mi mejor amiga, la única que estuvo a mi lado en el funeral de Ricardo cuando mi familia estaba más preocupada por el menú del velorio. Sofía. Su voz sonó alerta. ¿Pasó algo? ¿Estás bien? Activa el protocolo tierra quemada, Isabel. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Isabel conocía ese término. Lo habíamos inventado medio en broma, medio en serio, hace años, una noche de borrachera después de que mi madre me hiciera llorar en Navidad. ¿Estás segura? Preguntó, y pude escuchar la sonrisa depredadora en su voz. Sabes que una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. Regina hizo que Valentina limpiara vómito del suelo de rodillas. Le dijo que era basura, igual que su padre. Escuché el sonido de Isabel dejando su copa sobre la mesa con fuerza. Mañana a primera hora corto todo. Considera a esas perras en la calle. No, corregí, mirando la pantalla de mi computadora donde brillaban las transferencias automáticas. No mañana. Ahora. Quiero que despierten en un mundo nuevo. Un mundo donde tienen que pagar por su propia existencia. Comenzamos con Camila, la novia. La princesa de porcelana. Sabía que ella y su nuevo esposo salían a la mañana siguiente de luna de miel a Dubái. Un viaje que, por supuesto, yo había regalado como parte de mi dote de hermana mayor. Entré a la banca en línea. Cancelé las tarjetas adicionales. No las suspendí. Las reporté como robadas y cancelé las cuentas asociadas. Luego, llamé a la agencia de viajes, usando mi código de cliente VIP. Cancelé los vuelos y las reservas de hotel. Motivos de emergencia familiar, dije. El reembolso iría a mi cuenta. Me imaginé la escena en el aeropuerto. Camila, con sus maletas Louis Vuitton, que yo pagué, intentando hacer el check-in. La señorita del mostrador tecleando, frunciendo el ceño. Lo siento, señora, su reserva ha sido anulada. El pánico. Los gritos. La vergüenza pública. Disfruta tu luna de miel en Xochimilco, hermanita, murmuré. Luego, Regina. Regina vivía para el estatus. Su vida giraba en torno a dos cosas, el club de golf y las cenas de caridad donde fingía tener dinero. Redacté un correo electrónico para el doctor Anaya, el presidente del club de campo. Lo conocía bien, le había operado el corazón a su esposa el año pasado. Estimado doctor Anaya, lamento informarle que, debido a una reestructuración urgente de mis finanzas personales, debo retirar con efecto inmediato mi aval financiero sobre la membresía de la señora Regina Fuentes y su familia. Cualquier cargo pendiente a partir de este segundo no será cubierto por mí. Le sugiero tomar las medidas pertinentes para proteger los intereses del club. Enviar. Sabía lo que pasaría. El club tenía una política de tolerancia cero. Regina solía ir los domingos a desayunar con sus amigas, fresas, para criticar a los demás. Mañana domingo, cuando intentara firmar la cuenta de sus mimosas y huevos benedictinos, el sistema la rechazaría. El gerente, un hombre al que ella siempre trató como basura, tendría el placer de pedirle que se retirara. Delante de todos. Finalmente, mi madre. Consuelo recibía una pensión mensual que yo le depositaba. Una cifra generosa que le permitía mantener su estilo de vida en su departamento de Polanco y fingir que seguía siendo la gran señora. Entré a la transferencia programada. Borrar. Luego, cambié las cerraduras digitales de mi casa de campo en Valle de Bravo, donde ella planeaba ir a descansar después de la boda. Bloqueado. Trabajé durante 3 horas. Sistemática. Fría. Eficiente. Para cuando terminé, el sol empezaba a salir sobre la Ciudad de México, tiñendo el cielo de un gris plomizo. Me sentía agotada, pero extrañamente ligera. Era como si me hubiera quitado un abrigo de plomo que llevaba puesto desde hacía 40 años. A las 9 de la mañana, mi teléfono empezó a sonar. Primero fue Camila. Sofía. ¿Qué demonios pasa? Estamos en el aeropuerto y dicen que no hay boletos. Estoy haciendo el oso de mi vida. Gritaba, histérica.
Contesté con una calma que la descolocó. Hola, Camila. Qué pena. Parece que hubo un problema con el financiamiento. Pues arréglalo. Llama al banco. Haz algo. Es mi luna de miel. No puedo, Camila. Verás, el banco soy yo. Y el banco ha cerrado. ¿De qué hablas? ¿Te volviste loca? Se llama trabajar, Camila. Es un concepto fascinante. Búscalo en Google. Quizás tú y tu marido puedan encontrar un empleo y pagarse sus propios viajes. Colgué. Media hora después, Regina. Su llamada fue diferente. No había histeria, había veneno puro. Estás jugando un juego muy peligroso, hermanita, siseó. No es un juego, Regina. Se acabó. Ya no soy tu cajero automático. Ya no soy tu tapete. Me humillaste en el club. El gerente me sacó escoltada. Delante de Marisa y Pía. Me trataron como a una delincuente. Te trataron como a alguien que no puede pagar sus cuentas. Eso es lo que eres, ¿no? Una morosa. Te vas a arrepentir. Mamá está furiosa. Dice que eres una malagradecida, una resentida. Dile a mamá que prepare sus maletas. Porque la casa donde vive está a mi nombre, y acabo de ponerla en venta. Tiene 30 días. El silencio al otro lado fue absoluto. No te atreverías, susurró Regina, y por primera vez escuché miedo real en su voz. Es nuestra madre. Ella dejó de ser mi madre en el momento en que sonrió mientras tú humillabas a mi hija. Ahora es solo una inquilina amorosa. Y tú eres solo un mal recuerdo. Colgué y apagué el teléfono. Fui a la cocina y me preparé un café. Valentina entró, frotándose los ojos, todavía con cara de sueño. ¿Mami? ¿Quién gritaba en el teléfono? La abracé fuerte. Nadie importante, mi amor. Solo ruido. ¿Quieres hot cakes? Sí, con mucha miel. Con mucha miel será. Mientras batía la harina, supe que la guerra apenas comenzaba. Ellas no se iban a rendir tan fácil. Iban a contraatacar. Y su arma favorita siempre había sido la mentira. La reacción no tardó en llegar. Como predije, incapaces de atacarme financieramente, porque sin mi dinero no tenían ni para abogados decentes, recurrieron a lo único que les quedaba, el fango. La opinión pública. En el microcosmos de la alta sociedad mexicana, la reputación es una moneda más valiosa que el peso. Y mi familia decidió devaluar la mía. El lunes por la mañana, al llegar al hospital, noté las miradas. Enfermeras que cuchicheaban y callaban cuando yo pasaba, colegas que desviaban la vista. Una de mis residentes, una chica brillante llamada Mariana, se acercó a mí con cautela. Doctora Fuentes, disculpe, no sé si deba decirle esto, pero hay rumores. Dímelo, Mariana. Sin anestesia. Se dice que, bueno, que usted tuvo un colapso nervioso. Que la muerte de su esposo la afectó tarde y que está inestable. Que está atacando a su familia por celos y paranoia. Incluso dicen que está teniendo alucinaciones por la menopausia. Sonreí. Era el guión de Regina. Clásico. Desacreditar a la mujer exitosa llamándola loca o hormonal. Era tan predecible que daba pereza. Gracias, Mariana. Vuelve al trabajo. Los chismes no salvan vidas. Pero por dentro, hervía. No me importaba lo que pensaran los extraños, pero sabía que esto podía afectar mi práctica médica si escalaba. Tenía que ser inteligente. Esa tarde, el timbre de mi casa sonó. Al abrir, me encontré con el padre Ignacio. El sacerdote de nuestra parroquia de toda la vida, el hombre que me bautizó, que casó a mis hermanas, que enterró a mi padre. Un hombre bueno, pero terriblemente ingenuo, de esos que creen que la familia es sagrada, pase lo que pase. Venía con su sotana negra y una expresión de dolorosa preocupación. Hija mía, dijo, extendiendo las manos. ¿Podemos hablar? Lo dejé pasar. Le ofrecí un café en la sala. Él se sentó en el borde del sofá, incómodo. Sofía, vengo de hablar con tu madre y Regina.
están destrozadas. Me imagino, dije seca, tomando un sorbo de mi taza. Me han contado cosas terribles. Dicen que las has echado a la calle, que les has cortado los víveres. Tu madre llora desconsolada, dice que no te reconoce. Regina dice que estás confundida. Que el dolor te ha endurecido el corazón. Suspiró, mirándome con esa piedad paternalista que tanto me irritaba. Hija, el dinero va y viene. Pero la sangre es para siempre. Jesús nos enseñó el perdón. No puedes castigar a tu familia por un malentendido. Ellas te aman. Dejé la taza sobre la mesa con un clac sonoro. Padre, ¿usted cree en el 8º mandamiento? Él parpadeó, sorprendido. No dirás falso testimonio ni mentirás. Por supuesto. Bien. Porque en esta casa no mentimos. Y tampoco permitimos que se usen sotanas para encubrir abusos. Me levanté y fui a mi escritorio. Saqué 3 carpetas que había preparado la noche anterior, anticipando esta visita. Las puse sobre la mesa de cristal, frente a él. ¿Qué es esto?, preguntó. La verdad, padre. La verdad documentada. No lágrimas de cocodrilo, no historias manipuladas. Datos. Abrí la primera carpeta. Esto, señalé los estados de cuenta resaltados en amarillo, son los gastos de mi madre y Regina en el último año. Mientras le decían a usted que yo las tenía abandonadas, Regina gastó 200,000 pesos en bolsos y zapatos en un solo mes. Mi madre gastó $500,000 en viajes. Todo pagado por mí. ¿Le parece esto el comportamiento de víctimas desamparadas? El padre Ignacio miró las cifras, sus ojos se abrieron como platos. Ajustó sus gafas, incrédulo. Abrí la segunda carpeta. Y esto es el registro de mis transferencias. En los últimos 5 años, he inyectado más de 10 millones de pesos a esta familia. He pagado sus casas, sus coches, sus bodas, sus divorcios. He sido su banco, padre. Y a cambio, solo he recibido desprecio. Pero Sofía, el dinero no justifica el rencor, intentó argumentar, aunque su voz ya temblaba. Tiene razón. El dinero no importa. Esto es lo que importa. Abrí la tercera carpeta. Esta era la más delgada, pero la más pesada. Contenía el informe de la psicóloga infantil de Valentina, fechado hace 6 meses. Y un USB. Valentina ha estado yendo a terapia por ansiedad, padre. Tiene pesadillas. Se orina en la cama cuando sabe que tiene que ver a su tía Regina. Le leí el extracto. La paciente muestra signos claros de abuso emocional sistemático por parte de figuras maternas extendidas. Describe episodios de humillación pública, comparaciones denigrantes con su padre fallecido y amenazas veladas. El padre se quedó pálido. Y si eso no es suficiente, dije, sacando mi teléfono, escuche esto. Le puse el audio que había logrado recuperar de la nube del teléfono de mi sobrina. Sí, había hackeado la cuenta de la hija de Regina. No me arrepentía. La voz de Regina llenó la sala, nítida y cruel, límpialo, mocosa. La basura como tu padre se da natural. Y luego, la risa de mi madre. El silencio que siguió fue sepulcral. El padre Ignacio se llevó una mano a la boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Miró la cruz que llevaba colgada al cuello como si buscara respuestas y no encontrara ninguna. Dios mío, susurró. A una niña, a su propia sangre. Se levantó lentamente. Parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. Me mintieron, dijo, y su voz tenía un filo de ira sagrada que nunca le había escuchado. Me miraron a los ojos, en la casa de Dios, y me mintieron. Usaron mi fe para intentar manipularte. Así es, padre. Ahora dígame, ¿qué debo hacer? ¿Perdonar y poner la otra mejilla para que sigan golpeando a mi hija? ¿O proteger a la inocente? El sacerdote me miró. Ya no había lástima en su mirada, sino un profundo respeto y una tristeza infinita. La justicia también es una virtud divina, Sofía. Y la protección de los débiles es un mandato. Me tomó las manos. Hija, no te pediré que perdones. Eso es cosa tuya y de Dios, y tomará tiempo.
Solo te pido que actúes con justicia. Haz lo que tengas que hacer para proteger a esa niña. Y perdóname a mí, por ser tan ciego. Cuando se fue, supe que había ganado una batalla crucial. Regina y Consuelo habían perdido su escudo moral. El padre Ignacio no volvería a ser su mensajero, de hecho, su silencio hacia ella sería más condenatorio que cualquier sermón. Pero sabía que esto solo las haría más peligrosas. Una rata acorralada muerde. Y ellas tenían dientes afilados. Necesitaba cortarles las garras. Con el frente religioso neutralizado, era hora de ir por los cómplices profesionales. Mi familia no actuaba sola, tenían facilitadores. Gente que, por una tajada del pastel, les ayudaba a mantener sus mentiras. El primero en la lista era el licenciado Germán Robles. Robles había sido el abogado de mi padre, y por inercia, se quedó como el abogado de la familia. Yo le pagaba sus honorarios, pero sospechaba desde hacía tiempo que su lealtad estaba con quien le diera más chismes o le prometiera porcentajes de negocios turbios. Isabel, mi abogada de verdad, había hecho una investigación rápida. Sofía, este tipo es una joya, me dijo por teléfono. Está jugando a 2 bandas. Cobra de ti por gestionar el patrimonio familiar, pero tiene llamadas diarias con Regina. Les está asesorando sobre cómo impugnar el testamento de tu padre, años después de cerrado, alegando que tú manipulaste los activos. Quiero su cabeza, Isabel. La tendrás. Pero primero, usémoslo. Trazamos un plan. Yo sería la actriz. Cité a Robles en mi oficina del hospital. Lo hice esperar 40 minutos para ponerlo nervioso. Cuando finalmente lo dejé pasar, me aseguré de parecer un desastre, sin maquillaje, con ojeras, fáciles de fingir después de una guardia, las manos temblando ligeramente. Licenciado, gracias por venir, dije con voz quebrada. No sé qué hacer. Siento que estoy perdiendo la razón. Los ojos de Robles brillaron con codicia. Vio debilidad. Vio una oportunidad. Tranquila, Sofía. ¿Qué pasa? Sabes que estoy aquí para ayudarte. Es la presión. Mi familia, tal vez tienen razón. Tal vez he sido demasiado dura. Estoy pensando en... No sé, cederles la propiedad de Lomas para calmar las aguas. Necesito paz. Pero no se lo diga a nadie, por favor. Aún no estoy segura. Robles casi se relame los labios. Es una decisión noble, Sofía. Muy cristiana. Yo creo que eso arreglaría todo. Déjame preparar los borradores. Y no te preocupes, seré una tumba. Gracias, Germán. No sé qué haría sin ti. Salió de mi oficina casi corriendo. 10 minutos después, el sistema de vigilancia que Isabel había instalado en su teléfono, legalmente cuestionable, pero moralmente necesario, nos dio la alerta. Estaba llamando a Regina. Lo logramos, Regina. Le decía, eufórico. La doctora está quebrándose. Va a ceder la casa. Sigan presionando. Díganle que la van a demandar por incompetencia mental, eso la terminará de romper. Ataquen ahora. Isabel y yo escuchamos la grabación y brindamos con café frío. Perfecto, dijo Isabel. Ahora sabemos su próxima jugada. Van a intentar declararte loca. Y tenemos la prueba de que su propio abogado está conspirando contra su cliente. Eso es inhabilitación inmediata y cárcel. Espera, dije. Aún falta la otra rata. Mi tío Fernando. Fernando, el hermano menor de mi padre. El tío simpático, que siempre pedía dinero prestado para negocios que nunca existían. Con el grifo de mi dinero cerrado, Fernando estaba desesperado. Regina y mi madre debían estar exigiéndole que hiciera algo. Y lo hizo. Cayó en la trampa más vieja del libro. 2 días después, mi banco me notificó de un intento de movimiento inusual. Alguien estaba intentando ejecutar un poder notarial antiguo, de hace 15 años, cuando mi padre estaba en coma y yo le había dado a Fernando poderes temporales para pagar nóminas de la empresa. Ese poder había sido revocado legalmente hace años, pero Fernando, en su estupidez y desesperación, pensó que el banco no se daría cuenta o que podría sobornar a algún cajero. Intentó sacar 5 millones de pesos de mi cuenta de inversión.
Isabel lo esperó en la sucursal. Me hubiera encantado ver su cara. Según me contó Isabel, cuando Fernando llegó a la ventanilla, sudando y mirando a todos lados, el gerente lo invitó a pasar a la oficina privada. Fernando entró pensando que le darían el efectivo. En su lugar, encontró a Isabel Reyes y a 2 agentes de la policía judicial. Señor Fernando Fuentes, dijo Isabel, poniendo las esposas sobre la mesa. Tenemos 2 opciones hoy. Opción A, sale de aquí con estos amables oficiales directo al reclusorio norte. Fraude bancario, uso de documentos falsos y robo en grado de tentativa. Son de 8 a 12 años, sin derecho a fianza. Fernando se puso a llorar. Lloró como un niño. No, por favor, mi hermana me obligó. Consuelo dijo que era dinero de la familia. Opción B, continuó Isabel, implacable. Firma esto. Le deslizó un documento. Era una confesión completa. No solo del intento de fraude de hoy, sino de todos los robos hormiga que había hecho en la empresa de mi padre durante décadas. Y, más importante, una declaración detallada de cómo Consuelo y Regina lo habían instigado a cometer el delito. Si firma, no presentaremos cargos hoy. Pero este documento será nuestra garantía. Si usted, su hermana o su sobrina vuelven a acercarse a Sofía o a su patrimonio, esto va directo al fiscal. ¿Y usted se va a la cárcel? ¿Entendido? Fernando firmó. Le temblaba tanto la mano que casi rompe el papel. Isabel lo dejó ir, pero no sin antes decirle. Ah, y Fernando. Dígale a su hermana que su abogado Robles ya no trabaja para nosotros. Y que su licencia está a punto de ser revocada. Que se busquen a otro tonto. Esa noche, cuando Isabel me entregó la confesión firmada de Fernando y la grabación de Robles, sentí que la balanza se inclinaba. Les habíamos quitado sus armas legales y financieras. Estaban solas, sin dinero, sin abogado y con un miembro de su propio equipo habiéndolas traicionado para salvar su pellejo. Pero aún faltaba la pieza clave. El origen de todo este odio. ¿Por qué? ¿Por qué mi madre me odiaba tanto? ¿Por qué esa obsesión con destruir a mi hija? La respuesta llegó de la mano de la persona más humilde de nuestra historia. Javier había sido el chofer de mi padre durante 40 años. Era un hombre de pocas palabras, rostro curtido por el sol y manos fuertes manchadas de aceite y trabajo honesto. Me había visto crecer, me había llevado a la escuela, a la universidad, y me había llevado a la iglesia el día de mi boda con Ricardo, cuando mi propio padre estaba demasiado enfermo para caminar bien. Javier me llamó el miércoles. Niña Sofía, siempre me llamaba así, aunque yo fuera la jefa de cirugía. Necesito verla. Es urgente. Pero no en su casa. En algún lugar donde nadie nos vea. Nos citamos en una taquería sencilla en la colonia San Rafael, lejos de los ojos curiosos de Polanco. Javier llegó con una gorra de béisbol calada y una bolsa de plástico del supermercado bajo el brazo. Se veía nervioso, mirando hacia la puerta cada vez que alguien entraba. Pedimos unos tacos al pastor y 2 refrescos. Javier, ¿qué pasa? ¿Estás bien? ¿Te despidieron? Pregunté, preocupada de que mi madre hubiera tomado represalias contra él. Ellas no pueden despedirme, niña. Yo renuncié ayer. No puedo seguir viendo lo que hacen. No tengo estómago para tanta maldad. Tomó un sorbo de su refresco y puso la bolsa sobre la mesa de formica roja. Su padre. Don Agustín, que en paz descanse, él sabía que este día llegaría. ¿De qué hablas? El patrón no era tonto, Sofía. Él veía como la señora Consuelo la trataba a usted. Veía la envidia de Regina. Él sufría mucho por eso. Pero amaba a su esposa, o al menos, amaba la idea de mantener a la familia unida. Era un hombre de otra época. Javier empujó la bolsa hacia mí. Poco antes de morir, cuando ya no podía hablar casi, me dio esto. Me dijo, Javier, guárdalo. Si algún día ves que mis leonas quieren comerse a mi cordero, dáselo a Sofía. Es su escudo. Abrí la bolsa. Dentro había una caja de madera vieja, barnizada, con olor a cedro y tabaco. El olor de mi papá. Mis ojos se llenaron de lágrimas solo con el aroma. Dentro de la caja, había un cuaderno de piel desgastada.
Un diario. Y un sobre amarillo sellado con cera. Léalo en casa, niña. Y perdóneme por no habérselo dado antes. Tuve miedo. Pero después de lo que le hicieron a la pequeña Valentina, ya no tengo miedo. Solo tengo vergüenza de haber callado tanto tiempo. Javier se levantó, me apretó el hombro con su mano callosa y se fue, dejándome sola con los fantasmas de mi padre. Esa noche, en la soledad de mi estudio, abrí la caja de Pandora. La letra de mi padre era firme, angular, inconfundible. Empecé a leer. No eran solo reflexiones. Eran confesiones. Leí sobre su soledad, sobre cómo se dio cuenta demasiado tarde de que se había casado con una mujer que no lo amaba, sino que amaba lo que él representaba, seguridad, estatus, un apellido limpio. Y entonces, llegué a la entrada fechada el 14 de febrero de 1975. 3 años antes de que yo naciera. Hoy descubrí la verdad. Y la verdad me ha roto las piernas. Consuelo no es quien dice ser. Encontré las cartas. Cartas de un tal Adán, fechadas en 1970. Michoacán. Hubo un niño. Antes de conocerme. Antes de ser la dama perfecta. Consuelo tuvo un hijo en Pátzcuaro. Un niño ilegítimo, nacido en el pecado según ella, en la vergüenza. Para casarse conmigo, para entrar en esta sociedad hipócrita de la Ciudad de México, tenía que ser pura. Tenía que ser virgen. Así que lo borró. Lo regaló como si fuera un mueble viejo. Lo abandonó en un orfanato de monjas y vino a mí con su vestido blanco y su sonrisa falsa. Pero el pasado no se borra gratis. He encontrado los pagos. Lleva años pagándole a una enfermera, una tal Amalia, para que mantenga la boca cerrada. Dinero de mi empresa. Dinero de mis hijas. La he confrontado. Se ha puesto histérica. Ha amenazado con matarse si digo algo. Dice que lo hizo por nosotros, por nuestro futuro. Soy un cobarde. No la dejé. No pude destruir la familia. Así que he accedido a pagar. He pagado por su silencio. He pagado por su pecado. Pero me pesa el alma. Hay un niño ahí fuera que lleva mi sangre, no, mi sangre no, pero la sangre de mi mujer. Un hermano de mis hijas. Y me temo que su odio hacia Sofía viene de ahí. Sofía es todo lo que ella no pudo ser, honesta, brillante, buena. Sofía le recuerda su propia oscuridad cada vez que la mira. Por eso la castiga. La castiga por ser luz. Cerré el cuaderno. Me faltaba el aire. Mi madre, la mujer que se persignaba cada domingo, la que juzgaba a todo el mundo por sus valores morales, había abandonado a su primogénito para casar a un marido rico. Y mi padre, mi pobre padre había cargado con ese secreto, pagando el chantaje, viviendo con una desconocida. Abrí el sobre amarillo. Dentro había copias de los cheques a la enfermera Amalia. Y algo más importante, una copia borrosa de un certificado de nacimiento. Nombre, Daniel Rojas. Fecha, 3 de noviembre de 1970. Lugar, Pátzcuaro, Michoacán. Madre, Consuelo Solórzano. Me quedé mirando el nombre. Daniel. Tenía un hermano. Un hermano mayor. Y de repente, todo encajó. El odio irracional de mi madre hacia los niños, su frialdad, su terror a los escándalos. Vivía aterrorizada de que su castillo de naipes se derrumbara. Bueno, mamá. El viento acaba de empezar a soplar. Tomé mi laptop. Busqué el nombre. Daniel Rojas. Pátzcuaro. 1970. Era un nombre común. Sería difícil encontrarlo. Pero entonces recordé algo que había leído en una de las notas de mi padre, en el margen del diario. Dicen que fue adoptado por una pareja de médicos gringos. Se lo llevaron a Texas. Cambié la búsqueda. Daniel Rojas, Doctor Texas. Daniel Armendáriz, Doctor Texas. Probé con apellidos comunes de la zona. Y ahí estaba. Una foto en la página web de un hospital prestigioso en Houston. Doctor Daniel Armendáriz. Jefe de genética clínica. Miré la foto. Y sentí un escalofrío recorrer mi espalda.
Tenía los ojos de mi madre. Pero tenía la sonrisa bondadosa que yo recordaba en el espejo. Era él. Y lo que leí en su biografía profesional me heló la sangre más que cualquier otra cosa. Especialista en enfermedades del tejido conectivo y condiciones hereditarias raras. Genética. Mi hermano era genetista. Y había algo más. Una intuición de médico. ¿Por qué un niño adoptado se especializa en genética? Para buscar respuestas. Para buscarse a sí mismo. Decidí escribirle. Esa misma noche. No como hermana. Como colega. Y como alguien que tiene la pieza del rompecabezas que le falta. El correo que envié fue corto. Doctor Armendáriz. Creo que tenemos la misma madre biológica. Y creo que ella es un peligro para ambos. Necesito hablar con usted. No sabía si respondería. Pero a la mañana siguiente, mi teléfono sonó con un número de Estados Unidos. La voz al otro lado del teléfono era cálida, pausada, con un ligero acento que mezclaba el norte de México y el inglés de Texas. ¿Doctora Fuentes? Soy Daniel. He esperado esta llamada toda mi vida. Hablamos durante 2 horas. Fue surrealista. Descubrí a un hombre inteligente, sensible, completamente ajeno a la toxicidad de mi familia. Me contó que sus padres adoptivos habían sido maravillosos, que tuvo una vida feliz. Pero siempre supo que había un hueco. Sofía, me dijo, y su tono cambió, volviéndose profesional. Mi búsqueda no fue solo sentimental. Fue médica. ¿A qué te refieres? Hace 10 años me diagnosticaron. Tengo síndrome de Marfan. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Como cardióloga, sabía perfectamente que era el Marfan. Un trastorno genético del tejido conectivo. Afecta los ojos, el esqueleto y, lo más peligroso, el corazón y los vasos sanguíneos. La aorta se dilata, se debilita y puede romperse en cualquier momento. Una muerte súbita. Es hereditario, continuó Daniel. Autosómico dominante. Viene de nuestra madre biológica. He rastreado su historial clínico a través de investigadores privados, aunque nunca la contacté. Consuelo tiene los marcadores fenotípicos. Es alta, dedos largos, y toma beta-bloqueadores desde hace años, ¿verdad? Sí, dice que es por tensión nerviosa, murmuré, atando cabos con horror. No es nervios. Ella lo sabe, Sofía. Sabe que tiene el gen. Y sabe que hay un 50% de probabilidad de pasarlo a cada hijo. Me quedé muda. ¿Estás diciendo que Regina, Camila y yo, y nuestros hijos, están en riesgo? Todos ustedes. Es una bomba de tiempo. Y ella lo ha ocultado. La ira que sentí en ese momento superó todo lo anterior. No se trataba solo de dinero, ni de insultos, ni de humillaciones. Se trataba de vida o muerte. Mi madre sabía que portaba una enfermedad genética letal. Sabía que su hijo primogénito la tenía. Y en lugar de advertirnos, en lugar de decirnos, háganse un ecocardiograma, revisen a sus hijos, prefirió callar para proteger su sucio secreto. Prefirió arriesgar que mi hija, o las hijas de Regina, cayeran muertas en una clase de gimnasia por una disección aórtica, antes que admitir que tuvo un hijo fuera del matrimonio. Era monstruoso. Era criminal. Daniel, dije, con la voz temblando de furia. Necesito que vengas. Necesito tu ayuda para acabar con esto. Tengo una conferencia en la Ciudad de México la próxima semana. Estaré ahí. Cuenta conmigo. Es hora de que la verdad salga a la luz. La semana siguiente fue de preparativos frenéticos. Vendí la mansión familiar. Sí, la vendí. Estaba a mi nombre, comprada con mi dinero cuando rescaté a mis padres de la quiebra hace años. Usé una empresa de mudanzas express. En 48 horas, la casa de Lomas, el orgullo de Consuelo y Regina, quedó vacía. Saqué las alfombras persas, los cuadros antiguos, los muebles de caoba. Todo se fue a subasta. Dejé solo una mesa grande en el comedor y 4 sillas. Nada más. El eco en la casa vacía era fantasmal. Perfecto. Convoqué a la reunión.
Les envié un mensaje a través de Isabel. Viernes, 10 de la mañana. En la casa. Si quieren evitar la cárcel y la ruina total, preséntense. Es su última oportunidad. Sabía que irían. El hambre y el miedo son poderosos motivadores. Llegaron puntuales. Verlas entrar fue patético. Regina ya no llevaba su altivez habitual, se veía cansada, con el maquillaje mal aplicado. Camila parecía un fantasma, pálida y ojerosa sin sus vacaciones de lujo. ¿Y mi madre? Consuelo parecía haberse encogido 10 centímetros. Pero aún así, mantenían esa mueca de desdén. Se quedaron paralizadas al ver la casa vacía. Sus voces rebotaban en las paredes desnudas. ¿Qué es esto, Sofía? Gritó Regina. ¿Dónde están mis cosas? Ladrona. Yo estaba sentada en la cabecera de la mesa. A mi derecha, Isabel, con su laptop abierta. A mi izquierda, de pie junto a la puerta, Javier, el chofer. Al ver a Javier, mi madre palideció. Siéntense, ordené. Lo hicieron, a regañadientes. ¿Nos llamaste para humillarnos más? Escupió Camila. Las llamé para ofrecerles una elección. Una elección de cirujana. Amputación o muerte. Deja tus metáforas estúpidas, dijo Regina. Isabel, por favor. Isabel presionó una tecla. Un proyector portátil iluminó la pared blanca frente a ellas. Diapositiva 1, la foto de Fernando firmando su confesión en la comisaría. Regina soltó un grito ahogado. El tío Fernando ha confesado todo, dijo Isabel. El fraude, el robo, y la conspiración con ustedes para extorsionar a Sofía. Tenemos pruebas suficientes para enviarlas a las 3 a Santa Marta Acatitla por asociación delictuosa. Eso es mentira. Gritó mi madre. Fernando es un idiota, no sabe lo que dice. Cállate, mamá, dije suavemente. Diapositiva 2, un documento antiguo. El certificado de nacimiento de Daniel Rojas. El silencio que cayó en la sala fue absoluto. Era como si hubiera aspirado todo el oxígeno. Mi madre se llevó las manos al cuello, como si se ahogara. Sus ojos, desorbitados, se clavaron en la pantalla. ¿Reconoces esto, madre? Pregunté. Pátzcuaro. 1970, Daniel. No. Tú no puedes saber, balbuceó. Lo sé todo. Papá me dejó su diario. Sé que lo abandonaste. Sé que pagaste el silencio con el dinero de papá. Sé que construiste tu vida de dama decente sobre el abandono de un bebé. Regina y Camila miraban a mi madre con horror. Ellas no sabían nada. ¿Mamá? Preguntó Regina, con la voz rota. ¿De qué habla? ¿Tuviste otro hijo? Mi madre no contestó. Solo temblaba. Pero eso no es lo peor, continué, poniéndome de pie. Abandonarlo fue cruel. Pero lo que nos hiciste a nosotras es criminal. Hice una señal hacia la puerta de la cocina. La puerta se abrió y entró Daniel. Imponente, elegante, con su traje gris. Caminó hasta la mesa y se paró junto a mí. El parecido era innegable. Tenía los ojos de Consuelo. La nariz de Consuelo. Mi madre soltó un gemido gutural, animal. Se tapó la cara con las manos. Hola, madre, dijo Daniel. Su voz era tranquila, pero cargada de una autoridad inmensa. Ha pasado mucho tiempo. ¿Quién es él? Chilló Camila, al borde del colapso. Soy tu hermano, Camila, respondió Daniel. Y soy el médico que viene a decirte que tu madre te ha estado envenenando con su silencio. Diapositiva 3, un diagrama médico. El corazón humano. Aorta dilatada. Síndrome de Marfan. Tienes el gen, madre, dijo Daniel, mirándola con lástima y asco. Y yo lo tengo. Y hay un 50% de probabilidad de que Regina y Camila lo tengan. ¿Y sus hijos? Regina se levantó de un salto, tirando la silla. ¿De qué estás hablando? Hablo de una enfermedad mortal, dijo Daniel. Una que causa que tu aorta se rompa si no se vigila. Mamá lo sabía.
Ella toma medicamentos para eso, ¿verdad? Pero nunca les dijo nada. Prefirió que vivieran en riesgo de muerte súbita antes que admitir que yo existía. Regina se giró hacia mi madre. Su rostro era una máscara de odio puro. ¿Es verdad?, le gritó. Mis hijas pueden tener eso? ¿Y tú no dijiste nada? ¿Por tu maldita reputación? Mi madre soltó las manos de su cara. Lloraba, pero no de arrepentimiento, sino de derrota. Lo hice por ustedes, para que tuvieran un apellido limpio. ¿Eres un monstruo?, aulló Regina. Se lanzó sobre ella, pero Isabel y Javier la detuvieron. Suficiente, dije. Mi voz cortó el caos. Siéntate, Regina. Ahora. Regina se sentó, respirando agitadamente, mirando a mi madre como si quisiera matarla. Aquí está la situación, dije, deslizando un contrato sobre la mesa. Daniel ha venido para ofrecerles ayuda médica. Él es uno de los mejores genetistas del mundo. Les hará las pruebas a ustedes y a sus hijos. Si tienen el gen, les conseguirá el tratamiento. Él sí tiene la decencia que a ti te falta, mamá. Pero yo tengo mis condiciones, continué. Opción A, salen de aquí sin firmar. Mañana publico todo. El hijo abandonado, el fraude de Fernando, el abuso a Valentina, la negligencia médica criminal. Van a la cárcel y su apellido será sinónimo de basura en todo México. Hice una pausa. Opción B, firman esto. Es una renuncia total. Renuncian a cualquier derecho sobre mí, sobre mi dinero y sobre Valentina. Aceptan una orden de restricción permanente. Jamás volverán a acercarse a nosotras. Se van de esta ciudad o al menos desaparecen de mi vida. A cambio, yo pago el tratamiento médico de los niños si lo necesitan, no las denuncio penalmente y guardo el secreto del hijo abandonado. Les dejo un poco de dignidad para que se arrastren a la oscuridad. Miré sus caras. Derrotadas. Destruidas. Tienen un minuto para decidir. Regina fue la primera. Me miró con odio, pero tomó la pluma. Espero que te pudras en tu dinero, Sofía. Firma, Regina. Firmó. Camila firmó llorando. Y finalmente, Consuelo. Mi madre. Tomó la pluma con mano temblorosa. Me miró a los ojos una última vez. Buscó piedad. No encontró ninguna. Solo encontró a la cirujana que acababa de extirpar el tumor. Firmó. Largo, dije. Esta casa ya no es suya. Tienen 30 minutos para sacar cualquier cosa personal que quede en el garaje. Javier las acompañará a la salida. Se levantaron y salieron. Lentas. Encorvadas. Ya no eran las leonas de la sociedad. Eran 3 sombras patéticas. Cuando la puerta se cerró tras ellas, el silencio volvió a la casa. Pero esta vez, no era un silencio pesado. Era un silencio limpio. Daniel me puso una mano en el hombro. Isabel cerró su laptop con un suspiro de satisfacción. Se acabó, Sofía, dijo Isabel. No, respondí, sintiendo por primera vez en años que podía respirar hondo. Apenas empieza. Cuando la puerta se cerró detrás de mi madre y mis hermanas, no hubo fuegos artificiales. No hubo música de victoria. Solo hubo un silencio profundo, denso, como el que queda en una sala de operaciones después de una cirugía de 10 horas donde se ha extraído un tumor maligno del tamaño de un melón. El paciente, mi vida, estaba vivo, pero necesitaba cuidados intensivos. Isabel guardó sus documentos con la eficiencia que la caracteriza, pero vi cómo sus manos temblaban ligeramente. Incluso para una abogada de su calibre, la brutalidad emocional de lo que acabábamos de presenciar había sido intensa. Javier, mi fiel Javier, se secó una lágrima discreta con el dorso de su mano aceitosa. Él había visto a mi padre sufrir en silencio durante años, y hoy, de alguna manera, sentía que había cumplido su última promesa al patrón. ¿Estás bien?, me preguntó Daniel. Su presencia era el único elemento extraño y a la vez reconfortante en esa casa vacía. Estoy vacía, confesé, dejándome caer en una de las 4 sillas que quedaban. Pero es un vacío limpio. Es como
como tener hambre después de una larga enfermedad. Entonces vamos a comer, dijo él, sonriendo con esa sonrisa que era tan de mi padre. Conozco unos tacos increíbles. Me imagino que mi sobrina Valentina ya salió de la escuela. Los meses que siguieron fueron un ejercicio de demolición controlada. Cumplí mi palabra. No las envié a la cárcel, pero me aseguré de que el mundo que conocían dejara de existir. La mansión de las Lomas, ese mausoleo de frialdad y secretos, se vendió a una familia de expatriados alemanes. Me encantó la ironía, gente que no sabía nada de nuestro apellido, que llenaría esas paredes con un idioma diferente y, espero, con un amor que nosotros nunca tuvimos. El dinero de la venta, junto con lo recaudado en la subasta de los muebles, las joyas y los coches de lujo que recuperé, no fue a mi cuenta. No quería ese dinero manchado. Creé un fideicomiso blindado para la educación de Valentina y doné una parte sustancial a la Fundación de Cardiología del Hospital Infantil, específicamente para niños sin recursos con problemas de aorta. Cada centavo que mi madre había adorado más que a sus hijos, ahora servía para salvar corazones literales, ya que ella no pudo salvar los nuestros metafóricamente. Las noticias sobre la caída de las mujeres fuentes me llegaban en fragmentos, como ecos lejanos de una guerra que ya no peleaba. La sociedad mexicana es cruel, pero tiene una memoria selectiva. Cuando el dinero se acaba, los amigos desaparecen más rápido que el agua en el desierto. Regina fue la primera en colapsar. Su marido, Mauricio, ese hombre que yo siempre consideré un parásito inofensivo, resultó ser más pragmático de lo que pensaba. Una semana después de que corté el flujo de efectivo y de que se corriera la voz de que los Fuentes estaban en la ruina, le pidió el divorcio. Alegó diferencias irreconciliables, pero todos sabíamos la verdad, sin mi dinero, Regina no le servía. Sin casa, sin marido y sin profesión, mi hermana mayor, la que se burlaba de la gente que trabajaba, tuvo que aprender el significado de la palabra chamba. Un día, unos 6 meses después de la confrontación, tuve que ir a un centro comercial en Santa Fe para comprar un regalo. Pasé frente a una tienda departamental de lujo, de esas donde Regina solía gastar miles de pesos en una tarde. Y la vi. No estaba comprando. Llevaba un uniforme negro, discreto, y una pañoleta de la marca en el cuello. Estaba de rodillas, calzando un zapato a una señora que, irónicamente, era una antigua amiga suya del club de golf. Me detuve detrás de un pilar, observando. La clienta, reconociéndola, soltó una risita cruel y le pidió que le trajera otra talla, solo por el placer de verla correr. Regina, mi altiva hermana, tragó saliva, bajó la cabeza y dijo, sí, señora, enseguida. Sus ojos estaban apagados. El fuego de la soberbia se había extinguido, ahogado por la necesidad de pagar la renta de un pequeño departamento en una zona que ella antes hubiera considerado naca. No sentí lástima. Sentí justicia. La vida le estaba enseñando la lección que mi madre nunca le dio, la dignidad no te la da un apellido, te la da el esfuerzo. Camila, por su parte, tuvo un destino más patético. Sin su belleza juvenil intacta y sin la tarjeta Centurión, su matrimonio duró lo que dura un suspiro. Su esposo la dejó en Dubái cuando sus tarjetas rebotaron, y tuvo que pedir ayuda al consulado para volver. Intentó convertirse en influencer, vendiendo su historia de niña rica caída en desgracia, pero Internet es implacable. La gente se burló de ella. Terminó trabajando como anfitriona en un restaurante de moda en La Condesa. Su trabajo consistía en sonreír a gente que entraba, gente que tenía el dinero que ella añoraba. La última vez que supe de ella, estaba saliendo con un hombre 20 años mayor que, según decían, no la trataba muy bien, pero le pagaba las cuentas. Había cambiado su libertad por seguridad, repitiendo el ciclo de mi madre, pero en una versión de bajo presupuesto. Y consuelo. Mi madre. Su castigo fue el más severo de todos, la soledad absoluta. Sus hijas, Regina y Camila, la culparon de todo. La culparon de ocultar la enfermedad, la culparon de mi venganza, la culparon de su propia inutilidad. Dejaron de hablarle. Se mudó a un departamento pequeño, oscuro, en una colonia vieja. Nadie la visitaba. Su teléfono, que antes no paraba de sonar con invitaciones a cócteles, ahora permanecía mudo durante semanas. El médico de la familia me contó, confidencialmente, que su salud se deterioraba rápido. El estrés había activado los problemas cardíacos que tanto se esforzó en ocultar. ¿Quiere verla, doctora?
Me preguntó él. Creo que tiene miedo. No, le respondí, y no me tembló la voz. Ella eligió el silencio durante 40 años. Ahora tiene todo el silencio que quería. No fui cruel. Pagué sus facturas médicas directamente al hospital para que no le faltara atención, pero nunca volví a verla. No podía. Mi corazón estaba en proceso de curación, y verla sería como abrir la herida y echarle sal. Mientras el viejo mundo se desmoronaba, yo construía uno nuevo. La relación con Daniel, mi hermano, floreció de una manera que nunca imaginé posible. Era como encontrar a un gemelo perdido. Teníamos el mismo sentido del humor ácido, la misma pasión por la ciencia, y la misma necesidad de verdad. Él se convirtió en el tío que Valentina nunca tuvo. Pero el momento más aterrador llegó 2 meses después del día del juicio. Estábamos en el consultorio de Daniel, en el Hospital Ángeles, donde le habían prestado un espacio. Valentina estaba sentada en la camilla, balanceando las piernas, ajena a la gravedad del momento. Daniel tenía los resultados de las pruebas genéticas en la mano. Mi corazón latía tan fuerte que sentía las pulsaciones en la garganta. Si Valentina tenía el gen de Marfan, si yo le había pasado esa maldición, no sabía si podría soportarlo. Daniel me miró por encima de sus gafas. Su rostro era inescrutable. Sofía, dijo, y su tono serio hizo que se me helara la sangre. Tomó la mano de Valentina. Mija, tienes los dedos muy largos, perfectos para tocar el piano. Valentina sonrió. ¿Y? Pregunté, al borde del infarto. Y nada más, Daniel sonrió, una sonrisa amplia y radiante. Negativo. Limpio. No tiene el gen, Sofía. El linaje maldito se detuvo contigo. Me derrumbé. Lloré. Lloré más fuerte que el día que murió mi esposo, más fuerte que el día de la boda de mi hermana. Lloré de puro alivio, de una gratitud tan inmensa que me dolía el pecho. Abracé a Daniel, abracé a Valentina, y sentí que por fin, la sombra negra que se cernía sobre nosotras se disipaba. Yo sí tenía el gen, en una variante leve que explicaba mis problemas de visión y mi altura, pero era manejable. Podía vivir con eso. Lo importante era que mi hija estaba a salvo. Esa noche, tomé la decisión final. La Ciudad de México olía a recuerdos podridos. Cada esquina me recordaba una traición, cada calle tenía el eco de una infancia infeliz. Miré a Valentina, que dormía tranquila sabiendo que su tío Daniel dijo que estaba súper sana. Nos vamos, susurré a la oscuridad. Nos vamos a empezar de cero. Oaxaca tiene una luz diferente. Es una luz dorada, espesa, que parece curarlo todo. Elegí un terreno cerca de Mazunte, en un acantilado con vista al Pacífico. No quería vecinos, no quería clubes sociales, no quería sociedad. Quería mar, tierra y verdad. Vendí mi práctica en la ciudad a un grupo de socios. Mantuve mis inversiones, lo suficiente para vivir cómodamente sin lujos excesivos, y me dediqué a diseñar nuestra nueva vida. La construcción de la casa fue una terapia. Contraté a un arquitecto local, Alejandro. Un hombre de 50 años, con la piel curtida por el sol y una calma que contrastaba con mi neurosis de ciudad. Alejandro no sabía quién era yo, ni le importaba mi apellido. Me veía como una mujer fuerte que cargaba mucha tristeza en los hombros. La casa tiene que respirar, Sofía, me decía mientras revisábamos los planos sobre el cofre de su camioneta vieja. No la encierres con muros altos. Deja que el viento entre. Si cierras todo por miedo, el aire se vicia. Sus palabras tenían un doble sentido que me golpeaba. Tenía razón. Había vivido amurallada toda mi vida. Durante los meses de obra, Valentina floreció. La niña tímida, asustada, que se orinaba en la cama por miedo a su tía Regina, desapareció. En su lugar, emergió una criatura de sol y sal. Aprendió a surfear con los niños del pueblo. Su piel se volvió canela, su cabello se aclaró, y su risa. Dios mío, su risa se convirtió en la banda sonora de mis días. Ya no le importaba si su ropa era de marca o si estaba manchada de arena. Era libre. Y al verla libre, yo también me liberé. Alejandro y yo nos enamoramos despacio. No fue un romance de película, de esos apasionados y destructivos. Fue un amor de construcción,
ladrillo a ladrillo. Él me enseñó a diferenciar los tipos de madera, a escuchar el mar para saber si venía tormenta. Yo le conté mi historia, poco a poco, desgranando el dolor hasta que no quedó nada más que contar. Él no me juzgó. No se asustó por mi pasado ni por mi familia de locos. Una noche, sentados en la terraza de la casa a medio terminar, mirando las estrellas que en la ciudad nunca se ven, me tomó la mano. «Tienes cicatrices, Sofía», dijo, trazando una línea imaginaria en mi palma. «Pero las cicatrices son buenas. Significan que sobreviviste a algo que intentó matarte. Eres la mujer más fuerte que conozco». Lloré, pero esta vez fue un llanto dulce. Me permití ser vulnerable, me permití ser amada no por lo que podía dar o pagar, sino por lo que era. 2 años después, la casa estaba terminada. Era hermosa. Madera, adobe, grandes ventanales abiertos al océano. Daniel vino a visitarnos para Navidad. Trajo a su esposa y a sus hijos adoptivos. Ver a mi familia elegida reunida fue el cierre perfecto del círculo. Estábamos en la terraza. Alejandro estaba asando pescado. Valentina y los hijos de Daniel corrían por la playa con los perros. Daniel y yo bebíamos una cerveza fría, mirando el atardecer. ¿Sabes algo de ellas?, preguntó Daniel, refiriéndose a las sombras del pasado. Regina sigue en la tienda, creo. Mamá sigue sola. No he preguntado mucho. Haces bien. El pasado es un lugar de referencia, no de residencia. Chocamos las botellas. Salud por eso, hermanito. En ese momento, Valentina subió corriendo las escaleras de madera, jadeando, con las mejillas sonrosadas y los ojos brillantes. Mamá. Tío Daniel. Alejandro. Vengan a ver. Hay ballenas. Están saltando justo enfrente. Corrimos todos a la barandilla. Y allí estaban. 2 inmensas ballenas jorobadas, madre y cría, rompiendo la superficie del agua, lanzando chorros de vapor al aire dorado del atardecer. Eran libres, poderosas, magníficas. Sentí el brazo de Alejandro rodear mi cintura. Sentí la mano de mi hermano en mi hombro. Vi a mi hija saltando de emoción, pura vida, pura alegría, sin una pizca de miedo en su ser. Respiré hondo. El aire olía a sal, a tierra mojada y a leña quemada. Recordé el olor a vómito y perfume caro de aquel baño en la boda. Recordé el frío del mármol. Parecía que había sucedido en otra vida, a otra persona. Aquella Sofía, la que pagaba por amor, la que bajaba la cabeza, había muerto en ese quirófano metafórico. La mujer que estaba aquí, de pie frente al Pacífico, era nueva. Tenía cicatrices, sí. Tenía un gen defectuoso en la sangre, tal vez. Pero tenía algo que ni todo el dinero de los Fuentes pudo comprar jamás. Tenía paz. Y tenía una familia de verdad. No la que me tocó por sangre, sino la que yo elegí, la que construí con verdad, con valentía y con amor del bueno. Miré al horizonte, donde el sol se fundía con el mar, y sonreí. La cirugía había sido un éxito total. El paciente no solo había sobrevivido. El paciente estaba, por fin, verdaderamente vivo. Amigos, gracias por acompañarme en este viaje tan doloroso pero necesario. Mi historia no es única, lamentablemente. Sé que muchas de ustedes, que me escuchan ahora mismo, tal vez estén atrapadas en esa red de lealtad familiar, que en realidad es una jaula de abuso. Si hay algo que quiero que se lleven de mi experiencia es esto: la sangre no es un contrato de esclavitud. Nos han enseñado, especialmente a las mujeres latinas, que la familia es sagrada y que debemos soportar todo, humillaciones, robos, desprecios, en nombre de la unión. Pero eso es mentira. El amor no lastima. El amor no te llama basura. El amor no te pone de rodillas a limpiar sus errores. Aprender a decir no fue la cirugía más difícil de mi vida, pero fue la que me salvó. Y otra cosa vital, la independencia financiera es su mejor armadura. Si yo no hubiera tenido mi propio dinero, mi carrera, mis recursos, jamás habría podido salvar a mi hija. Trabajen, ahorren, construyan su propio patrimonio. Que nadie tenga el poder de dejarlas en la calle. Ahora quiero escucharlas a ustedes. ¿Alguna vez han tenido que cortar lazos con un familiar tóxico para salvar su paz mental?
¿Creen que hice bien en ser tan radical con mi madre y hermanas? Por favor, déjenme su opinión en los comentarios. Y si esta historia les ha dado fuerza o les ha abierto los ojos, escriban la palabra libertad o simplemente good en los comentarios. Quiero saber que mi dolor sirvió para empoderar a alguien más. Las leo. Cuídense, y recuerden, a veces, para sanar, hay que tener el valor de cortar.